buenas tardes, Dios les bendiga, qué gusto, déjenme, me ubico, me concentro, ¿verdad? Yo quiero compartir contigo al respecto de, pues qué hacer en estas situaciones, mis queridos hermanos, qué hacemos en estas situaciones cuando vemos que tenemos noticias y tenemos diversas cosas alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque a veces podemos caer también en el pánico. Yo quiero darte el antídoto. No tengo el antídoto para el coronavirus, no lo tengo, pero tengo el antídoto para cualquier crisis. Eso sí, para cualquier crisis yo tengo el antídoto, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tú decidiste venir. Bien, entonces, ¿sabes una cosa, querido hermano? Están habiendo muchas cosas a nuestro alrededor. No solo tienes que lidiar con los problemas familiares, los problemas personales, las necesidades cotidianas de la vida y más cosas, sino que también pues ahora empezamos a ver noticias, ¿verdad?, de que está este virus que se está extendiendo y que estamos a punto de entrar a fase 2, ¿verdad? Todavía no estamos en la fase 2, se supone que al día 20, ¿no es cierto? Así que entonces, en esa fase 2, no nos estresemos. Ahorita pues hay que extremar cuidados, ¿verdad? Si puedes evitar el saludar de beso, hazlo. Hay que ser precavidos y con fe. ¿Me explico? Precavidos y con fe. Yo confío en que Dios me sana, en que Dios es mi protector, en que Dios es mi salvador. Yo confío en eso. Pero sin embargo también sé que vivimos en un mundo de pecado y que hay virus y hay contagios y hay todas estas cosas, ¿verdad? Entonces hay que ser inteligentes también, ¿verdad? Hay que ser astutos y no dejarnos llevar solamente por agarrar y decir, pues a mí no me pasa nada, y puede ser que no te pase nada. Pero también el otro extremo es tener temor. Claro. Vivir una vida de temor ante lo que se está viviendo. Hace 10 años nació mi hijo Abraham y estábamos, cuando nos fuimos al hospital para que mi mujer diera a luz, ¿verdad? Estaba un proceso como ahorita. Estábamos en una situación así con el H1N1, la influenza. Y en ese entonces cerraron restaurantes y cerraron un montón de lugares. Cuando nació mi hijo, de hecho, al otro día quise ir a desayunar algo y todo estaba cerrado. No nos dejaron salir del hospital porque no estaba permitido y poníamos en riesgo la vida de nuestro hijo, ¿verdad? Entonces la cosa estaba interesante. Hoy en día, queridos hermanos, hay que poner atención de las noticias, pero de las buenas, ¿no? O sea, la que viene de directo de la Secretaría de Salud, ¿verdad? O de la Organización de las Naciones Unidas. De esas noticias hay que estar atentos, hay que estar presentes de eso. Pero yo hoy quiero hablarte para que tú no caigas en pánico, querido hermano, hermana. El Salmo 119, ¿puedes abrir el Salmo 119 en tu Biblia, por favor? Salmo. Yo quiero que vayas siguiéndolo con tu vista, porque hoy te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice la palabra de Dios así. De hecho, en la Reina Valera, en la que tú tienes, empieza diciendo bienaventurados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, aquí dice felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Fíjate bien, primero dice que son felices los íntegros, los enteros, los que no andan con medias tintas, ¿ok? Los que tienen un carácter firme. En la segunda parte dice que son felices los que buscan del Señor. En el versículo 3 dice, no negocian con el mal, y dice, y andan en los caminos
del Señor. Entonces, tú necesitas integridad, obediencia y andar. ¿Andar en qué? En el camino del Señor. Y luego dice versículo 4, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Y quiero que veas el versículo 5. El verso 5 dice así en la versión Nueva Traducción Viviente: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Ok, vamos a dejarle ahí. Y quiero decirte lo siguiente. La palabra de Dios en los primeros 4 versículos nos dice que debemos de seguir, debemos de andar, debemos obedecer y debemos cumplir la palabra de Dios. Hace un ratito que me ausenté, ¿verdad? Estas personas me dicen, ok, nos gustó, primera vez que entro a un lugar así, pero quiero que me explique qué hace. Por eso me tomó 3 minutos más. Y me dice, es que a nosotros nos han dicho que aquí nos pueden ayudar. Y se ve que traen una carga tremenda. Cuando yo los vi entrar, vi que tenían una carga tremenda. Y cuando los vi ahí, ellos me dijeron, es que nos han dicho que aquí nos pueden ayudar. Le digo, claro, seguro que sí. Lamentablemente, el más joven de los 3, cuando dije, ¿quieren ayuda?, él dijo, no. Ahora, pon atención en esto. Cuando él dice no, es curioso porque las otras 2 personas también necesitaban ayuda, pero creen que el otro necesita más ayuda. Y como él dijo que no, pues no se quedaron. Cuando necesitas ayuda tienes que buscarla, para que así puedas ayudar al otro que está buscando ayuda, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios en Salmo nos dice seguir, andar, obedecer y cumplir. Y yo el día de hoy te voy a dar 4 letras P, 4 puntos, 4 palabras que empiezan con P, ¿verdad? Para darte, te dije, el antídoto para las crisis. Cualquier crisis que tengas o que estés viviendo, o las crisis que se están viviendo ahorita de salud, hay 4 letras P y espero que tomes nota. La primer P que tú necesitas es la P de paz. Tú necesitas paz, pero no la paz que el mundo da, sino la que Jesús da. Tú necesitas la paz que da Jesucristo. Filipenses 4:6. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. Por nada. Que es que ya hay 10 personas contagiadas en la nación. Por nada estés afanoso, por nada, no te preocupes, no te afanes, no te distraigas. Tú necesitas la paz de Dios. Lo vuelves a leer. Con toda oración y ruego. Dice la palabra de Dios que tú necesitas paz, ¿verdad? Y que por nada te afanes, sino más bien que sean conocidas todas tus peticiones. Y entonces yo te pregunto, no me contestes, ahora que está esta situación de salud, ¿qué estás haciendo? ¿Estás orando a Dios? ¿Estás orando a Dios por sanidad, porque Dios te cubra, te proteja y a tu familia? Amén. ¿O estás preocupado? ¿Estás asustado? ¿Estás asustada? Lo que tú debes hacer es hacer lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego y súplica. Eso es algo que tienes que hacer, ponerte a orar. Ahora, puede ser sobre esta cuestión, esta crisis de salud, pero ¿qué otra cosa te puede estar preocupando hoy? Tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos, la salud, el trabajo, las relaciones. ¿Qué está preocupándote? Dice la palabra de Dios que no te afanes, que no te preocupes, que tengas paz, que te pongas a orar, que busques a Dios en oración. ¿Amén? Así es. En oración.
paz. Alguien busque Juan 14:27. No tengas miedo. No tengas miedo. Incluso dile, no se turbe tu corazón. ¿Verdad? O sea, es tanto mi temor, es tanto lo que estoy experimentando que dicen, me saca de mis casillas, que no estoy cavilando bien, que no estoy pensando bien. Entonces, ante una crisis, tú lo que necesitas es la paz de Dios. Amén, ya lo escuchaste. Ya lo tienes en tu Biblia, subráyalo. Dios a través de Jesucristo te trae paz, y tú lo que necesitas es paz. Paz. En cualquier circunstancia que tú estés viviendo, necesitas paz. Amén. Y entonces no se turbe tu corazón. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Quién lo va a buscar? Fíjate en esto. A través de Jesucristo y de su sangre preciosa, tú y yo tenemos paz. Tenemos paz. Él ya nos la dio. Pero tú tienes que vivir esa paz. Tú tienes que experimentar esa paz. Así es que, amado hermano, hermana, tú necesitas poner en práctica lo que tienes. Todos agarren su conejito o conejote. Algunos de ustedes traen un conejísimo, que bárbaro, ¿verdad? Pero si tú lo agarras y está flojito, dormido, o sea, tú tienes un músculo ahí, ¿cierto? Pero pues si no le haces nada, si no le pones atención, pues ese no se va a poner duro, no va a crecer. Tú ya lo tienes. Así es la paz de Dios. Tú ya la tienes, pero tienes que, ahora sí que sentirla, ¿no? Tienes que desarrollarla, tienes que practicarla, tienes que vivirla, para que entonces sí digas, pásame ese casco, ¿no? Pásame ese casco. Pero hay que desarrollarla, ¿cierto? Tienes el músculo, pero mientras no lo desarrollas, ni lo sientes. Ahora que mis hijos tienen un aparato ahí todos los días, están duro y dale, duro y dale. Y deberían de ver a Augusto, hasta camina así, ¿no? Y están, apenas llego y, mira papá, toca papá, le digo, ay sí, pero en vez de tocarle su conejo, le toco su pancita, y le digo, ahí va creciendo, hijo, ahí va creciendo. La paz, échate unos taquis. La paz de Dios está en ti. Puedes decirlo conmigo, la paz de Dios está en mí. Él ya te la dio. Jesús te la ha dado. Mi paz te dejo. Ahí está. Mi paz te dejo. Si la paz fuera este bote de agua, ¿no? Y yo me tengo que ir, mi paz les dejo. Ahí se las dejo. Y me voy, se las dejo para que la usen. Ahí está. Utilícenla. Agárrenla. Pero si tú no la agarras y agarras la preocupación, agarras la angustia, la ansiedad, todas esas cosas, pues estamos perdidos. La primera P, ¿qué es? Paz. La segunda P es perdón. Tú necesitas vivir el perdón de Dios, necesitas experimentar el perdón de Dios, porque cuando tú no estás experimentando el perdón de Dios, vives en angustia, vives en desesperación, vives en desesperanza. Tú y yo necesitamos experimentar el perdón de Dios. Apocalipsis 1:5, esa está fácil. Amor y lavamiento. Amor y lavamiento. Amor por ti. Te amó. Primero te amó, te ama. Y la segunda cosa que hace es limpiarte de todo pecado, de toda mancha. Entonces tú y yo necesitamos entender el perdón de Dios para poder vivir en paz. Si tú no tienes el perdón de Dios, no puedes vivir en paz. Salmo 130, versículos 4 al 8. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dice que en Él hay abundante misericordia. Tú necesitas perdón para poder vivir en paz. Cuando te enojas, a veces pecas, no siempre. ¿Te ha pasado? Hay veces que te enojas, pero no siempre pecas.
Pero hay veces que te enojas y pecas, ¿cierto? Sí. Dice la Biblia, airaos, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, trata de darle solución a las cosas lo antes posible, ¿verdad? Haz todo lo posible. El perdón de Dios viene sobre tu vida. Cuando tú tienes perdón, puedes obtener la paz de Dios. Tienes la paz de Dios, entonces experimentas misericordia. La otra P que necesitas para enfrentar cualquier crisis, aparte de perdón y aparte de la paz, es la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, ¿verdad? Hay cristianos que creen que el Espíritu Santo de Dios como que es la tercera persona de la Trinidad, pero como que no tiene tanto jale, tanta popularidad, tanta fuerza como Jesús o Dios Padre. Hay otros que utilizan al Espíritu Santo como si fuera su criado. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Le mandan, haz esto, haz lo otro. Ahora haz. Ahora casi, pero te me mueves. Te cuentan 3. ¿No? O sea, Espíritu Santo, ve y hazlo. Hazlo, Espíritu Santo, ahora hazlo. ¿Qué te pasa si es Dios mismo? ¿Verdad? Ten cuidado cómo hablas al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios es una de las que no se van a perdonar. Pero necesitas la presencia del Espíritu Santo, porque por un lado puedes caer en el extremo de querer mandarlo, y por el otro lado puedes caer en la tendencia de querer ignorarlo. Entonces ten cuidado, porque los dos extremos son peligrosos. Necesitamos creer y entender que el Espíritu Santo de Dios es quien me vivifica, quien me da vida, quien me orienta, quien me alienta, quien me instruye. Dice la palabra de Dios que Él nos recordará todas las cosas, ¿verdad? Él es el que nos consuela. Él es nuestro paracleto, Él es nuestro acompañante fiel en todo momento. Entonces, cuando estoy en una crisis, en una situación difícil, Jesucristo antes de partir dice: antes de irme, no los voy a dejar solos, sino que les voy a enviar a un consolador. Y entonces ese es el Espíritu Santo de Dios, de tal suerte que hoy en día tú y yo no estamos solos ante cualquier crisis o problema o situación adversa que tú estés viviendo. Platica con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ora al Espíritu Santo de Dios, pídele paz, que ya está ahí, ¿cierto? La paz ya está ahí, ya te lo dije. Pídele perdón, incluso si te has enojado. El Espíritu Santo de Dios está ahí para sanarte, para bendecirte, para animarte, como te dije hace un rato. Pero entonces clama al Espíritu Santo de Dios cuando las circunstancias se ponen adversas a ti. Estaba en mi clase el viernes y dice el pastor, porque hay hermanos de España, que ya oremos por los hermanos en España, porque ya ellos sí ya están en fase 2 o 3 creo, y ellos ya les cerraron los templos. Están cerrados los restaurantes, los templos, todo, y están muy apanicados. Y entonces en la clase habíamos varios pastores de España, de Estados Unidos. El pastor de Estados Unidos dice: oigan, ¿y ustedes cómo viven esto? Y se veía un poco tenso el pastor, ¿verdad? Y entonces ya el pastor, pues ya pasamos a la clase y todo. Y después al final el pastor Robert hace una broma, ¿verdad? Un tanto, creo, pesada, pero creo que fue como para aligerarles a ellos la tensión. Y él dice: pues yo solo espero que Dios me mantenga en fuerza y me dé la oportunidad de ir a los hospitales para orar por la gente que tiene coronavirus y cualquier otra enfermedad, para orar por ellos y que sean sanados, ¿verdad? Y al final dice: bueno, espero que tengamos el tiempo de acabar esta clase que dura como un año. Dice que tengamos el tiempo y no nos agarre el coronavirus, ¿no? Y no nos mate y no nos acabe. Y el hermano en Estados Unidos dice: no, pastor, no, que eso no pase, ¿no? Entonces, las enfermedades ahí están, amado hermano, todo el tiempo.
Tienes que aprender, tienes que tomar precauciones. Vivimos en un mundo así, donde hay un montón de situaciones difíciles, de enfermedades y todo, y cualquiera puede enfermarse. Cualquiera puede enfermarse. Entonces, es cierto que Dios está con nosotros, amén. Amén. Es cierto que Él nos protege, ¿verdad? Pero pues no quieras irte al mar y caminar sobre el agua como a Pedro. Fue el único que le dio chance de hacer eso. No quieras ir al mar y ponerte a caminar como si nada, ¿verdad? Porque seguro te vas a hundir. Seguramente que sí. Así es que entonces, amados hermanos, necesito paz, necesito perdón y necesito la presencia de Dios todos los días de mi vida para no vivir en pánico. Así es. Para no vivir en pánico o preocupado. ¿Qué te preocupa el día de hoy? Me callo para que le pienses. ¿Qué te preocupa? ¿Un trabajo pendiente? ¿Una boda pendiente? A lo mejor ya la boda ya fue también. Un hijo pendiente, un marido pendiente. ¿Qué hay pendiente? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Para los chavos, un examen, una situación difícil, o los grandes que también estamos estudiando, que ni me digan de eso ahorita, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ¿qué necesitas? Necesitas la presencia de Dios. Yo ya llegué bien cansado a la casa, corriendo, tratando de correr, ¿verdad? Después de dar clase, tuvimos examen, un montón de tráfico, y vengo y de repente me quería preocupar por mis dos hijos que estaban en casa. Pero no solo están los dos pequeños, gracias a Dios que Brenda se quedó con nosotros, y entonces Brenda pues ya nos echa la mano ahí. Pero como quiera, pues es una preocupación. Y de repente no quería preocuparme, y estaba yo dando clase, y ya es tarde, ya están los tres solos, y cosas así, ¿no? Y entonces, Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida. Porque llegó un momento en el que incluso me distraje de la clase por estar pensando en ellos. Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida. Los dejo en tus manos. Qué mejor cuidador, protector y amante que tú. Entonces, cuando sales a trabajar, cuando hay una situación difícil, cuando pasas por una crisis, un problema, confía en la presencia del Espíritu Santo de Dios que está contigo. ¿Qué mejor versículo? A ver quién lo encuentra más rápido, porque te lo deberías de saber de memoria. Si te lo sabes, lo dices. Mateo 28:20. Mateo 28:20, el Señor Jesucristo está por ascender y dice, por favor, enséñenles. Por eso quise empezar con los primeros. Yo les recomiendo que lean todo el Salmo 119, pero lean los primeros 8 versículos y practíquenlos, vívanlos, ¿verdad? Que habla sobre la ley de Dios, la Torah, la bendición, la palabra de Dios, para obedecerla, cuidarla, guiarla. Mi trabajo es transmitirles a ustedes la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Fíjate bien, mi trabajo es enseñarles. Les estoy enseñando hoy a tener paz, a buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios, a que son perdonados, ¿verdad? Pero Dios ha mandado a su Espíritu Santo para que Él esté contigo todos los días hasta el fin del mundo. Incluso Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A través de quién? De la presencia de su Espíritu Santo de Dios. Y vamos por último a Éxodo capítulo 14, versos 13 al 23. Éxodo capítulo 14, versículos, Éxodo 14, 20 al 23. Desde el 19 dice, entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos.
La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. ¿Recuerdan esa historia? ¿Dónde estaba pasando eso? Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar caminando sobre la tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Vemos una columna de fuego, una columna de nube. Eso es la protección de Dios, amados hermanos. Esa es la protección de Dios sobre tu vida. Ahorita quisiéramos una nube, ¿no? Quisiéramos una nubecita para que nos cubriera de día del sol, ¿no es cierto? Quisiéramos una nube. Ellos tuvieron esa bendición. Tú tienes protección, tienes paz, ¿sí? Tienes paz, tienes protección, tienes perdón y tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es tu circunstancia que estás viviendo? Pon en práctica estas 4 cosas: paz, perdón, presencia, protección y la protección de Dios en tu vida. Paz, presencia, protección, perdón en tu vida. Que Dios te ayude, hermano. Que Dios te ayude a vivir una vida plena en este día. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos? Como diría, ¿quién era? El Chapulín Colorado. Que no cunda el pánico, ¿era él? ¿Sí era él? Que no cunda el pánico, pero sí cuídate. Sí cuídate. Y más cuando vengas acá a la congre, que vamos a estar más personas, ¿verdad? Pues ahí está el gel antibacterial, aplícatelo. ¿Vale? Vas al baño, te lo aplicas. Ok, y no hay problema, nos saludamos y todo. Gracias a Dios. Entonces, hay que estar preparados, hermano. Y no te espantes, no te me apaniques, porque la palabra de Dios dice que estos tiempos vendrán. La palabra de Dios dice que la maldad se aumentará. Ay, es que ya está la maldad re fea. Pues sí. Pues sí. ¿Qué es que se van a...? Pues sí, la Biblia dice que se iban a corromper. Ay, sí, porque este presidente tampoco nos salió bueno. No, ni este, ni el otro, ni el que venga. Y ni se te ocurra votar por un pastor que quiera ser presidente. Es lo peor que puedes hacer. Ojalá que nunca salga algo así, ¿verdad? Como en otros países, pero es lo peor que puedes hacer. Vas a decir, es que es pastor y este sí. No. O el zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, la palabra de Dios dice que vendrán tiempos difíciles, ¿sí? Donde las cosas van a aumentar de precio, donde la maldad va a aumentar, donde va a haber pleitos entre padres e hijos, hijos y padres, ¿verdad? Dice que la embarazada y la embarazada, ¿no dice así la escritura? Es mejor que salga huyendo y suba a la montaña. Gracias a Dios ustedes están en la montaña, ya no van a correr mucho, ¿verdad? Pero, amados hermanos, esto es una realidad. Esto es una realidad, así es que no se espanten. Más bien, manténganse firmes en la fe, firmes en la oración, porque vendrán tiempos difíciles. Esto es solo, como diría, principio de dolores, ¿verdad? Solo es principio de dolores. Así es que, amados hermanos, mejor que el Señor nos halle guardando la fe. Amén. ¿Sí? Que nos halle guardando la fe. Inclina tu rostro. Señor Jesús, estamos aquí delante de ti pidiéndote tu bendición, pidiéndote que tú estés con tu iglesia. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Te pedimos por nuestros hermanos que no se pudieron congregar en otros países. Señor, los hermanos allá en Italia, tierra prometida, en España, tierra prometida.
Padre, en Estados Unidos que están también con esta crisis, bendícelos, Padre, y a nosotros, gracias por permitirnos reunirnos. Y si fuera el caso que no lo hiciéramos, ayúdanos a seguir unidos, aunque estemos dispersos. Así es. Ayúdanos a estar unidos, aunque estemos dispersos. Padre Celestial, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos. Cualquier problema, situación que estén viviendo, necesidad, situación difícil, tráeles salud, tráeles sanidad, tráeles bendición. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.